Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a la Iglesia y su historia con el Padre Eduardo Álvarez, sacerdote jesuita y párroco de la histórica parroquia del Yesu en el centro de Miami y un gran aficionado de la historia. Les habla Carlos de la Torre. En este programa abordaremos temas variados sobre la historia de la Iglesia. Profundizaremos en eventos y en personajes que de cierta manera pueden iluminar nuestro presente. Y sin más, le damos la bienvenida al Padre Eduardo Álvarez. Buenos días, Padre. Bienvenidos todos al programa. Yo soy el Padre Eduardo Álvarez. Trabajé por 30 años como educador en el Colegio de Belén. Mis últimos 10 años u 11 años fueron enseñando filosofía y un tipo de filosofía histórica. Tengo gran interés por la filosofía, yo personalmente. Además, al terminar mi trabajo en el Colegio de Belén, me enviaron a ser el párroco de la parroquia del Yesu en el downtown de Miami, 118 Northeast 2nd Street, segunda calle. La parroquia del Yesu contiene en sí la historia de la ciudad de Miami, porque fue fundada en abril de 1896, mientras que la ciudad de Miami fue incorporada como ciudad dentro del condado Dade en el mismo año, pero 3 meses más tarde. La parroquia del Yesu contiene la historia de todo el sur de la Florida, y porque estoy en una parroquia que es verdaderamente histórica, mi interés también renace en estos temas históricos. Ese es el gran interés que yo tengo por la historia. También veo que la historia es la gran maestra de la vida, es la base y fundamento de todo conocimiento y de toda experiencia. Voy a ponerles un ejemplo. Si uno no conoce a la historia, es como un árbol sin raíz. Yo conocí a un hermano jesuita, el hermano Pascual Valle, que era español y ya en sus últimos años de vida fue a España, y en España trajo de Castilla, él era burgalés, trajo de Castilla un chopo, un árbol que tiene una copa de follaje grande. Y aquel árbol lo plantó en la República Dominicana, lo regó, lo atendió y iba podándolo poco a poco. Y el árbol seguía echando para arriba, seguía creciendo el árbol y llegó a tener casi 3 pies, tres pisos de tamaño, de altura. De repente hubo uno de esos vientos del Caribe fuerte que sopló y tumbó el árbol al suelo. Y un padre, un sacerdote, que sabe de biología, le preguntaron: padre, ¿por qué cayó un árbol tan grande al suelo? Y él respondió: tenía una gran copa y mucho follaje, pero no tenía raíces. Yo creo que es por eso que nosotros estudiamos la historia, para ver cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestro fundamento personal. Yo cuando enseñaba filosofía, había que enseñar filosofía conociendo al filósofo que después iba a producir unas ideas, pero esas ideas se producen con una base que el filósofo tiene en la experiencia. Yo creo, Carlos, que hay dimensiones en la historia. Hay una historia que se hace a base de datos. Yo creo que tiene que ser, siempre la historia tiene que hacerse a base de datos. Y yo quizás en este programa, si no en el próximo, hablaré de el historiador de los papas, Ludwig von Pastor, que fue el gran historiador de los papas. Voy a presentar cómo este historiador se basaba en datos históricos para hablar de el papado en la Iglesia Católica. Y este historiador estudió a 55 papas, desde 1414 hasta 1799. 55 papas, y todos ellos referidos por datos. O sea que la historia se basa en datos.
Esos datos se interpretan, que es lo que hacen los historiadores. Algunos interpretan los datos correctamente, otros interpretan los datos incorrectamente. Por ejemplo, el marxismo interpreta los datos históricos a cómo le conviene al marxismo histórico. Es a base de una conveniencia del marxismo. Y el marxismo hasta interpreta las cartas de San Pablo a su propia conveniencia, porque lleva el agua a su molino, como se dice vulgarmente. O sea que hay historiadores que interpretan esos datos, unos correctamente y otros menos correctamente. La historia se puede ver como una gran experiencia, nos sirve a nosotros como una gran experiencia. Y es por eso que la Iglesia siempre ha dicho esa frase latina, historia, magistra, vitae. La historia es la maestra de la vida y es la maestra de la vida que nos enseña tantas cosas. Ahora yo quisiera presentarte dos maneras, Carlos, de ver la historia. Una para la persona optimista y otra para la persona pesimista. La persona optimista es la persona que ve siempre lo positivo, si se le presenta un vaso de agua a la mitad, la persona optimista dice, qué bueno, este vaso de agua contiene la mitad del vaso, está lleno de agua. La persona pesimista siempre ve lo negativo, siempre hay una tendencia a ver lo negativo, lo oscuro. Y la persona pesimista diría, bueno, es que este vaso le falta agua, no está completamente lleno. Siempre hay un tipo de persona optimista y un tipo de persona pesimista. Por ejemplo, voy a ponerte otro ejemplo. El maestro optimista y el maestro pesimista. Ahora que vamos a comenzar las clases. El maestro optimista dice, qué bueno, tengo 28 alumnos en mi clase. Esta clase va a florecer como un jardín de flores y de frutos al final del año. Ese es un maestro optimista. El maestro pesimista entra arrastrando los pies a la clase, empujando a la puerta, mira a los alumnos con una cierta tristeza, los ve y dice, sí, ciertamente, esto es un jardín de vegetales. Todos son unos vegetales, son todos unos ñames que no se puede hacer nada con ellos. Entonces, padre, usted lo que creo que capto es que usted cree que hay que ser optimista para estudiar la historia de la iglesia. A eso voy, Carlos. Hay dos tendencias en estudiar la historia de la iglesia. Una es la tendencia lineal. Vemos la historia como una gran línea en donde va creciendo la evolución de la humanidad. Por supuesto, esto viene de un filósofo idealista alemán que fue rector de la Universidad de Berlín, de nombre George Hegel, un poco idealista, y por eso es que la visión de la humanidad lineal en que va creciendo siempre es una visión muy optimista de la historia. Es una visión muy optimista de la historia. Tenemos también, por el otro lado, quizás una visión un poco pesimista de la historia, ver la historia como algo cíclico que se va repitiendo una y otra vez. Ya los filósofos griegos veían algo de eso en la historia, que se va repitiendo y una y otra vez. Yo te voy a poner varios ejemplos de esta historia cíclica, no que se va repitiendo una y otra vez. Dijimos, o las personas piensan muchas veces que había terminado o se ha terminado en el mundo las monarquías absolutas, o sea, las dictaduras absolutas. ¿Qué significaban eso de monarquías absolutas? Bueno, el último monarca absoluto que reinó en Francia fue Luis XVI, que le cortaron la cabeza con la Revolución Francesa. Era un monarca absoluto, un dictador absoluto, que pasaba el poder dentro de una familia. Eso en realidad se está viendo otra vez en el mundo. Nosotros vemos a Castro que le pasa el poder, un poder absoluto, vestido de una forma marxistas, se lo pasa a su hermano. Vemos que el dictador de Norcorea
se lo quiere pasar, creo que a su nieto. O sea, Siria se lo pasó al hijo. Si no, ya se lo pasó al hijo. Vemos que Chávez, que está enfermo en Venezuela, anda a su hermano por detrás viendo a ver quién se queda con el poder si algo le sucede a su hermano. O sea que vamos viendo que esto regresa. Nosotros, Carlos, que vivimos en los años 60 y los 70 leyendo periódicos y viendo cómo Francia se retiraba de África y cómo Inglaterra se retiraba de África y cómo Portugal se retiraba de África, Bélgica. Y vimos viendo Bélgica también, fuimos viendo cómo el colonialismo iba terminando. No solo terminó el colonialismo en Cuba en 1898, cuando España se rinde y entrega su posesión del Caribe junto con Puerto Rico. Creímos que ya no iba a haber más colonialismo. Sin embargo, uno lee la revista Vida Nueva del número de junio del 2011 y uno ve cómo otra vez el colonialismo viene a África de una nueva forma. Y tú me preguntarás, padre, ¿cómo viene el colonialismo al África? Bueno, simplemente los países que tienen gran potencial económico, los países del hemisferio norte, están comprando tierras en África. Ha comprado 700,000 hectáreas Corea del Sur. Ha comprado 200,000 hectáreas los Emiratos Árabes, 40,000 hectáreas el Emirato de Qatar. China ha comprado 2,000 millones de hectáreas en África, ¿no? Y Arabia Saudita ha comprado. Creo que Rusia también. Rusia también está comprando. Entonces, vuelven los países poderosos a meterse en África. Y tú me preguntarás, ¿por qué se quieren meter en África? Porque quieren meterse en África porque la mano de obra es mucho más barata. Allí, en esas hectáreas, pueden cultivar cultivos como arroz, cultivos como la papa, o cultivos para darles de comer a su pueblo de una manera mucho más barata y mucho más económica. También se está metiendo en el África para hacer cultivos en donde se puedan obtener los nuevos combustibles que el futuro del mundo va a utilizar. Y ya estos países ricos, porque todos ellos son ricos, tienen el pie metido otra vez en África cuando nosotros creímos que el colonialismo iba a terminar. Y así hay un montón de otros temas que... ¿Y usted cree que la historia nos pudiera alertar a prevenir esas cosas si la estudiáramos? Yo creo que sí, si la estudiamos y si reflexionamos sobre la historia. Porque aquí voy. Creo que dijimos en este programa que la historia podía ser interpretada linealmente. Ciertamente hemos crecido mucho en el área del respeto a los derechos humanos, hemos crecido, pero también en otras áreas hemos vuelto hacia atrás y somos cíclicos. La historia debe de ser algo realista, algo que se use para reflexionar, algo que nos dé a nosotros una experiencia de vida para no repetir los errores que hicieron nuestros antepasados. Tenemos que reflexionar sobre la historia así, porque, como decía Santo Tomás de Aquino, in medio est virtus. En el medio está lo correcto. En el medio está la virtud, si fuéramos más literal en interpretar la frase de Santo Tomás de Aquino. Y yo creo que ni una posición contiene totalmente la verdadera visión de la historia, ni la otra posición. Yo creo que tenemos que combinarlas las dos, porque es el hombre con sus virtudes, la parte lineal de la historia, y es el hombre con sus defectos y su pecado el que hace la historia. Y tenemos que buscar una situación de reflexión, de oración ante los datos que nos da la historia. Por eso es que yo quería proponerte estos datos de la historia antes de empezar
de empezar con este programa. Y quería también decirte y señalar que nosotros como católicos tenemos que creer en la providencia de Dios. Dios está presente en la historia. Dios está presente con sus hijos en la historia. Nosotros no contamos o no valoramos mucho el tema de la historia, de la providencia de Dios. Siempre que busques o leas de la historia de la iglesia, siempre encontrarás ahí a Dios, porque Dios es providente, Dios es providente. La historia debe de ser vista a través de Dios. Para la iglesia, los años, el tiempo, cuenta poco. Acordémonos que Jesucristo le dijo a San Pedro, yo estaré contigo hasta el final de los siglos. No sabemos cuál es el final de los siglos, cuándo será ese momento, pero la iglesia sigue caminando a través de los siglos. Y Dios, nuestro Dios, es el Dios de toda una eternidad. Nosotros contamos por años porque estamos dentro de materia y tiempo. Dios es toda eternidad. Dios es un hoy continuo para Dios. Voy a explicar un poquito con un ejemplo lo que es la eternidad. Supongámonos que el planeta Tierra fuera una gran bola de hierro. El planeta Tierra, con su circunferencia enorme, es una gran bola de hierro. Y nosotros, con una pequeña plumilla de ave, vamos tratando de destruir el planeta Tierra. Poquito a poco. Le quitamos pedacitos minúsculos, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Los años que pasarán para deshacer esa bola de hierro que es el planeta Tierra con una simple pluma de ave que vamos deshaciendo ese grano. Cuando ya nos quede un granito insignificante, al haberlo destruido todo con una pluma sencilla de ave, es cuando empieza la eternidad. O sea, pensemos que nosotros calculamos en años, Dios va más allá de esa eternidad. En este programa yo quisiera presentarles a ustedes a un gran historiador de la iglesia. Y me refiero a un alemán de nombre Ludwig von Pastor. Los italianos lo llaman Ludovico Pastor. Fue el gran historiador de los papas desde la Alta Edad Media hasta 1799, hasta el final del siglo XVIII, que escribió 40 volúmenes de historia. Pero antes de llegar a este hombre que fue un convertido del luteranismo a la Iglesia Católica, quisiera también decir que la iglesia a través de los siglos y recientemente han habido muchos convertidos a la iglesia que van buscando la verdad. Ludwig von Pastor, este alemán, fue buscando la verdad y la verdad la encontró en la Iglesia Católica al estudiar la historia de los papas. Recientemente, y por EWTN, vemos los programas de Scott Hahn, el pastor protestante que fue buscando la verdad. Él había estudiado la Biblia como buen pastor protestante y había estudiado mucho el tema del cordero. El tema del cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento en el templo judío. Y entonces su gran pregunta era, ¿dónde está el tema del cordero en el Nuevo Testamento? Ese fue su gran tema. ¿Dónde está el lugar del cordero de Dios en el Nuevo Testamento? Es Jesucristo. Pero ¿quién de verdad me puede decir a mí que este tema del Cordero de Dios existe en el Nuevo Testamento? ¿Qué iglesia lo tiene? Scott Hahn nunca había entrado a una iglesia católica. Y entró una vez en la iglesia católica
cuando el sacerdote levantaba la hostia y decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él se dijo, aquí está el tema. Aquí está el tema que está tan bien trabajado en el Antiguo Testamento y yo no encontraba continuidad en el Nuevo Testamento. Déjame estudiar esta iglesia. Y estudió la Iglesia Católica y se convirtió, él y su señora, al catolicismo, porque fue encontrando los pedazos que faltaban en su conocimiento del Antiguo Testamento. Eso me hace pensar, Padre Eddie, que es importante lo que siempre hemos aprendido, que es la Biblia, la palabra de Dios, pero también tenemos que tomar en consideración la historia o la tradición de la iglesia. Seguro. Tiene que haber un balance y la tradición de la iglesia, pues es toda una historia, es la historia de la iglesia, cómo se practicó, cómo se lo fueron pasando los unos a los otros, cómo se pudo mantener la pureza del mensaje de una generación a otra generación. Y en eso, pues, yo le diría que nos hemos quedado sin tiempo. Sí. Tendremos que dejar la historia de Ludovico y profundizar más en la historia de la iglesia la próxima semana. Muy bien, pues así lo haremos. Y voy a empezar la próxima semana, te lo prometo, con la historia de estos convertidos que van buscando la verdad, para llegar a nuestro amigo, el alemán austríaco Ludwig von Pastor, o los italianos lo caracterizan por el nombre Ludovico von Pastor. Gracias amigos por su atención, nos vemos la próxima semana, les habló el padre Eddie Álvarez y Carlos de la Torre, nos vemos la próxima semana.